inicio es que tengamos, ya todos más o menos sabemos lo que es sepsis y cómo más o menos manejar todo. La idea es dejar bien en claro los parámetros y los protocolos que se manejan en el mundo en una de las complicaciones que lamentablemente, a pesar de todos los avances tecnológicos que hay, no se ha logrado, digamos, más avances, ¿no? Entonces, bueno, ahí les voy a empezar a presentar. Esto va a ser una clase corta, si Dios quiere. Me avisan cualquier cosa, si hay interferencia o se corta, porque cuando yo presento no puedo ver el chat. Bueno, vamos a iniciar acá. Ups. Apa. Voy a dejar de compartir para admitir a alguien que entra, si no, no puedo admitirlo. Bueno, volvamos de nuevo. Bueno, desde el principio. Bueno, sepsis, en el último tiempo se ha planteado de nuevo la definición de sepsis, pero esta ya fue descrita hace millones de años atrás por Hipócrates. Él ya hablaba de sepsis y a partir de su definición, en realidad no hubo muchas definiciones posteriores hasta que en 1991 se reunieron expertos para plantear. Ya Hipócrates, antes de Cristo, nos hablaba de que la sepsis era aquel proceso en donde la carne se descomponía y las heridas se infectan. Acá vamos a hacer una línea del tiempo en cuanto a las definiciones últimas de sepsis. La primera vez que se plantea una definición de sepsis fue en 1991, en donde esta comisión de expertos que siempre tienen que ver con los implicados en las sociedades de medicina intensivista, tanto europea como estadounidense, donde se plantea este nuevo concepto de la respuesta inflamatoria sistémica, sepsis 1, si ustedes se acuerdan, en aquella época nosotros hablábamos de SIRS y los parámetros que teníamos no eran muy específicos ni sensibles, entonces era algo muy inespecífico y no era tan claro de hablar pura y exclusivamente de sepsis, era como un proceso inflamatorio sistémico que podía tener distintas causas y nosotros hablábamos de sepsis cuando se detectaba algún germen patógeno. Después, en el 2001, se vuelven a reunir estas comisiones tanto en Estados Unidos como en Europa, ratifican la definición de SIRS, reconocen que es limitada, que no es específica, pero ellos no realizan en esa instancia ninguna modificación. Hasta que en febrero del 2016 hay un consenso internacional en donde una comisión de la Sociedad Crítica Europea y la Sociedad Crítica de Estados Unidos hablan de lo que es sepsis 3, que es la última definición de sepsis. Para hacer así un pequeño repasito de la fisiopatogenia, en esta diapo no se ve muy en detalle las iniciales, pero bueno, esto muy breve de recordar que cuando nosotros tenemos el daño por una noxa, ya sea un virus, una bacteria, un hongo, nuestro cuerpo responde inmediatamente con la inmunidad innata que tenemos, que es la parte endotelial, la parte del complemento, la que incluyen las células como los macrófagos, los polimorfos nucleares, los natural killer. Bueno, toda esta respuesta
innata que tenemos se activa de una manera intensa, por decirlo así, de manera local reacciona y después reacciona de manera sistémica para presentar, digamos, en sus receptores a la inmunidad adaptativa y empiezan a hacer la síntesis de todas las citoquinas, interleuquinas, que son los que van a ocasionar una serie de cambios en nuestro organismo a nivel bioquímico y a nivel celular, que van a implicar en todo lo que conlleva esta respuesta proinflamatoria y antiinflamatoria generalizada que tiene que ver con la patogénesis de la sepsis. A modo recordatorio, es como para que nos acordemos de algunos nombres muy detallados de las interleuquinas, la 8, la 5, la 6, que tienen que ver con el efecto típico de activar los neutrófilos, los linfocitos, el endotelio vascular, que tiene que ver con la adhesión celular, que induce y sintetizan también el óxido nítrico. Acuérdense que el óxido nítrico tiene que ver con este efecto de vasodilatación, se activan las proteínas de fase aguda, entonces el paciente empieza a ponerse hipotenso, aparece la fiebre, bueno, todo esto tiene que ver con todos estos biomarcadores que están implicados en la síntesis y en la patogénesis de la sepsis. Nosotros podemos detectar estos biomarcadores en una forma de detectar de una manera temprana, por así decirlo, que los que nosotros usamos habitualmente, no los usamos a todos, pero sí usamos la proteína C reactiva, la procalcitonina en algunos de los casos, y bueno, estos mucho más específicos, como la tintrombina 3, la proteína C, la S, el dímero D, que lo estamos usando ahora, el fibrinógeno. Bueno, son todos estos biomarcadores, de los cuales nosotros contamos con muchos, que son los que nos van a dar el manejo clínico, de alguna manera, de lo que es sepsis. Terminando con este pequeño pantallazo de lo que tiene que ver con la respuesta nuestra inmune desregulada, es de ahí donde aparece esta nueva definición de sepsis, que es esto, que tradujeron y definieron así, que es esta disfunción orgánica que es potencialmente mortal, causada por la respuesta nuestra desregulada frente a una infección. Esta es la última definición de sepsis 3, que es el consenso internacional que se llegó de sepsis y shock séptico. Digamos que se eliminó de la definición la sepsis grave, que era algo que no tenía mucha relación a hablar de sepsis grave, y se eliminó el SIRS. Y en base a eso se tuvieron en cuenta unos scores para que nosotros podamos detectar de una manera temprana, inicial, y poder actuar de manera inicial frente a esto que es para una de las complicaciones mortales que, digamos, no tenemos tanta respuesta una vez que se instala, ¿no? De estos criterios tenemos el SOFA-QUIC, que lo que significan estas iniciales del score es una escala de falla orgánica. Entonces, yo voy a tener en cuenta, nosotros que estamos o en el prehospitalario o en la guardia de primera instancia, vamos a tomar en cuenta el SOFA-QUIC, que es el SOFA rápido, en donde no me hace falta análisis de rutina como para determinar si el paciente inicialmente está en sepsis. Entonces, dentro de estos tres, vamos a medir la frecuencia respiratoria mayor o igual a 22, la alteración del sensorio, que nosotros la valoramos con la escala de Glasgow, y la presión sistólica menor o igual a 100 milímetros de mercurio. Y ya el SOFA, en realidad es el score que se emplea más en la UTI, que digamos nosotros la vamos a emplear y la hemos estado empleando en estos días en el shock room con los pacientes que quedan un tiempito ahí instalados. La diferencia
del SOFA con el SOFA Quick claramente son los parámetros de laboratorio. Acá la puntuación del score va de 0 a 4 y claramente vamos a tener, si el paciente está ventilado, los parámetros de la PAFI, que para la gente que no suele manejar el respirador, este parámetro es la presión parcial de oxígeno que nosotros determinamos con los gases arteriales sobre la FiO2, que es el parámetro que yo utilizo del oxígeno que le voy suministrando en el paciente que está ventilado. Claramente va a ser 0 cuando es mayor o igual a 400 y de ahí en su descenso cuando el paciente ya entra con el soporte ventilatorio. La coagulación la vamos a determinar en base a las plaquetas, cuya gravedad va a ser apenas inicie una plaquetopenia menor a 150 y así de manera sucesiva hasta llegar, digamos, a la coagulopatía. ¿Cómo voy a valorar la función del hígado? Voy a valorarla en base a los niveles de bilirrubina. Nosotros usamos otros parámetros para valorar la parte hepática, pero este score puntualmente determina la bilirrubina y va en deterioro a medida que esta va en aumento, ¿no? Claramente. Y otro de los parámetros fundamentales es la presión arterial media. Esta presión arterial media que el paciente no va a estar en riesgo cuando ésta sea mayor o igual a 70 milímetros de mercurio y va a ir empeorando a medida que la PAN descienda en el transcurso del tiempo. El sistema nervioso central, ¿cómo lo vamos a valorar? Con la escala de Glasgow, 15 lo normal, y de ahí si va deprimiendo el sensorio, y la función renal la va a ir determinando de acuerdo a la creatinina, que 1.2 es el valor de corte de normalidad, y a medida que va ascendiendo los niveles de creatinina, claramente nos está hablando de un daño orgánico. El gasto urinario también lo valora en base a la diuresis, y cuando ya es menor a 500 por hora, digamos que ya el paciente entra en oligoanuria. Se requiere más de 2 en toda esta puntuación para determinar que el paciente está en sepsis, y por más de eso nos habla de mayor mortalidad y de fallo, y ya de entrar a fallo orgánico. Volvemos a hablar del shock séptico. Acá en este nuevo consenso nos dice que el shock séptico es esta subcategoría de la sepsis que claramente habla de una alteración circulatoria, metabólica y celular, que esa alteración es tan profunda que claramente aumenta la mortalidad de la persona. ¿Cómo hacemos nosotros y cómo identificamos al paciente en sepsis? Yo acá puse COVID porque es lo que estamos manejando últimamente en la guardia. ¿Cómo lo vamos a identificar? Claramente que va a ser fundamentalmente con la clínica. Entonces, la clínica lo que nos va a identificar al paciente que mantiene una hipotensión sostenida y que no responde al aporte de fluidos. O sea, nosotros tenemos un paciente hipotenso, aportamos fluidos y este paciente no responde. Y ya para mantener, digamos, una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio, vamos a requerir vasopresores. ¿Y del laboratorio qué? Con el laboratorio tenemos el lactato sérico mayor o igual a 2000 milimoles, que es el que nos va a reflejar que hay una hipoxia celular, una disfunción celular. Acuérdense que lo libera tanto el hígado como el músculo y refleja la hipoxia a nivel de estas células. Entonces, el lactato sérico es un parámetro que nosotros tenemos que tener en cuenta. Pero hay momentos en que hay un shock oculto y críptico y las variables sistémicas a veces pueden estar normales. Pero sí hay signos de hipoperfusión e hipoxia tisular. En COVID
tenemos que tener en cuenta que el lactato sérico no suele estar elevado inicialmente y suele estar elevado de manera tardía. Entonces, en esta situación que nosotros estamos con estos pacientes, tenemos que tener en cuenta que por más que tenga un lactato sérico normal, no va a ser el parámetro que yo voy a determinar como que el paciente está entrando en shock séptico, ¿no? Hay que tener en cuenta eso y no descartar. Marcadores de hipoperfusión. Los marcadores de hipoperfusión, bueno, esto ya todos lo conocemos, tiene que ver con la hipotensión arterial, la taquicardia, el deterioro sensorio, que es lo que mencionamos en el SOFA, y la diuresis menor a 0,5 mililitros kilo hora. De otro marcador de hipoperfusión que tenemos que tener en cuenta son todos los parámetros clínicos que estamos viendo, el relleno capilar enletecido, más de 3 segundos, la acrocianosis, la frialdad y las livideces y la piel moteada. Son todos marcadores clínicos de hipoperfusión que no requiere que yo al paciente le tenga que hacer una vía central como para determinar si el paciente está chocado o no. Yo ya con estos parámetros clínicos estoy valorando que el paciente está hipoperfundido. Hay una hipotensión sostenida, hay taquicardia como la reactividad de la hipotensión, el deterioro del sensorio, bueno, todos estos parámetros son los marcadores de hipoperfusión. ¿Cuál es mi objetivo en el momento de que yo determino que el paciente está en sepsis, en shock séptico, en este subgrupo de la sepsis? Bueno, primero que nada, aportar líquidos es nuestro primer sustento para que yo pueda restablecer la tensión arterial media y así poder objetivar que estos signos de hipoperfusión vayan desapareciendo. Ese es mi objetivo fundamental en el momento de shock séptico. Entonces, antes de la primera hora, yo tengo que tomar cultivos dentro de los 45 minutos, en lo posible, desde el inicio, sin demorar esto, sin que esto me demore la antibiótico terapia. O sea, si yo, no sé, me demoro porque el laboratorio no lo tengo, pero tengo los signos de hipoperfusión, o sea, yo no tengo que pasar en la primera hora, dejar de darle antibióticos de amplio espectro, porque lo tengo que hemocultivar. No, en su efecto primo el tratamiento con antibióticos de amplio espectro y recién ahí, bueno, veremos de hacerle los hemocultivos después de una primera dosis y todo. Pero esto no me va a frenar a mí la acción de tomar hemocultivos, no me va a frenar la instauración de una antibiótico terapia, sobre todo en estos pacientes que estamos manejando de COVID. Tenemos que cubrir qué cosas, fundamentalmente el foco respiratorio, que es lo que estamos usando nosotros, ampicilbactam y claritromicina, y bueno, esto que, bueno, se habló inicialmente y que nosotros no disponemos en nuestro mercado ni tampoco en nuestra institución. Y después, en esa primera hora, vamos a solicitar el laboratorio con los parámetros séricos para hacer la determinación del SOFA. ¿Hasta cuándo realizar el aporte de fluidos? Bueno, ahí tenemos que valorar los marcadores dinámicos. ¿Cuáles son? La variabilidad de la presión del pulso, o sea, vamos a ver cómo está el pulso del paciente, la elevación de miembros inferiores y la curva plethysmográfica, que es la curva esta que nos da el monitor del shock room, en donde podemos ver la señal de las ondas, una señal normal, una señal con artefacto, este es con interferencia, y acá una baja perfusión. Claramente que esto es un marcador dinámico del aporte de fluidos. Iniciar de manera precoz el soporte vasopresor. ¿Por qué? Porque nosotros en este tipo de pacientes tenemos que evitar la sobrecarga de volumen. ¿Cuál es el vasopresor de elección en sepsis y en estos pacientes? Es noradrenalina. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Lograr una presión arterial media de 60 a 65 milímetros de mercurio.
¿Cómo hacer la reanimación de fluidos? Bueno, esto lo había hablado ya la gente de Nefro, lo hablamos con Ezequiel y con Diego Rigo. ¿Cómo reanimar? ¿Cómo hacerlo? Tenemos que usar siempre soluciones cristaloides, solución fisiológica al 0,9% o Ringer lactato. Está bien utilizar cualquiera de las dos. El manejo siempre estuvo discutido en el manejo restrictivo y no liberal y evitar en estos pacientes, sobre todo con sepsis, la sobrecarga hídrica. Tenemos que evitar realizar un bolo, ¿no? Tenemos que hacer una carga inicial de 30 mililitros kilo. ¿Cómo lo podremos realizar? Bueno, podremos realizar 500 mililitros de Riger lactato o de solución fisiológica y reevaluamos los parámetros estos de hipoperfusión. El pulso, la presión arterial, el relleno capilar, la respuesta, digamos, de estos parámetros clínicos que nosotros tenemos ante estos pacientes. El soporte inotrópico, ¿cuándo lo voy a iniciar? Claramente, si yo le aporto fluido, el soporte inotrópico lo voy a iniciar inmediatamente ante una respuesta que sea negativa al aporte fluido. Yo le aporté 500 mililitros, lo esperé 1 hora, 2 a este paciente y los signos de hipoperfusión persiste o el bajo gasto cardíaco persiste y bueno, ya tengo que iniciar noradrenalina. Si a pesar de la noradrenalina yo no logro una presión arterial media, puedo elegir la dobuta. Pero la dobutamina es una de las drogas que mejora, digamos, el funcionamiento del miocardio, pero a su vez también tiene muchos efectos adversos. Entonces, si aparecen arritmias u otros efectos adversos, claramente que tengo que suspenderlo. Tengo que evaluar el gasto cardíaco con los marcadores clínicos de perfusión, que es lo que vimos anteriormente. Bueno, entonces, de esta manera, y así de manera corta, tenemos que saber que la sepsis sigue siendo hoy en día un problema caro y letal para todo el mundo. O sea, no es que claramente que hablan que los países que estamos en desarrollo, pero en realidad es un problema caro y letal para todo el mundo. Hubo muchos intentos de tratamientos y de estudios clínicos de administrar proteína C reactiva, de administrar interferón, bueno, una serie de estudios para lograr que esa respuesta desregulada se controle, pero hasta ahora no ha llegado nada de eso a buen puerto. Lo único que se ha logrado es que el reconocimiento precoz de la sepsis, con los scores de fallo orgánico y la administración antibiótico eficaz, una reanimación inicial y una ventilación protectora ha permitido disminuir desde un 28% a un 18% la mortalidad en los casos de sepsis. Pero, bueno, sigue siendo un problema sustancial. Hasta ahí es la presentación de sepsis. No sé si tienen dudas. Parece que no hay ninguna duda. Ahí les voy a mostrar. Avísenme si ven ahí esta otra diapo. Bueno, en esta diapositiva lo que vamos a ver no la estoy viendo. Son las fórmulas para recorrer. ¿Cómo? Yo por lo menos no la estoy viendo, digo, a la... ¿No le estás viendo? Bien, a ver, ahí voy a presentar la otra diapo. Dame un segundito. Gracias, cielo. Espérate que vamos a ver.
Tengo que salir. Bien. Acá en otro PPT que les hice, lo que fundamentalmente vamos a valorar son las fórmulas que nosotros empleamos para hacer los cálculos de las drogas, para hacer las bombas de infusión continua en estas drogas que empleamos, sobre todo en shock séptico y en los otros casos de otras patologías que no hemos hablado hoy, pero bueno, esta misma fórmula les va a permitir a ustedes hacer un cálculo de las gamas que nosotros tenemos que realizar para lograr, en este caso, en el caso de shock séptico, la presión arterial media con la noradrenalina. Bueno, ¿qué es la presión arterial media? Es la presión que el tejido requiere para que tengamos una buena irrigación a nivel tisular y no haya un sufrimiento o una hipoxia, ¿no? Y una alteración a nivel metabólico. Una de las fórmulas que se pueden emplear, hay tres, pero bueno, les dejo esta en general, que es la presión sistólica más 2 por la presión diastólica sobre 3. Con esta fórmula yo puedo sacar la presión arterial media. Los cálculos de las gamas. Esto es una equivalencia para que les quede como recordatorio, ¿sí? Que 1 miligramo equivale a 1000 gamas, para que, digamos, siempre lo recuerden así cuando hablamos de gamas, es lo mismo que decir 1 miligramo son 1000 gamas. La dopamina, que nosotros tenemos como en la guardia, siempre viene en la presentación de 200 miligramos, por lo tanto son 200.000 gamas, y la dilución habitual que nosotros usamos en los pacientes no COVID son 400 mililitros 400 miligramos, perdón, en 250 mililitros de solución fisiológica. Guarda acá que me equivoqué en el PPT. La ampolla viene de 5 mililitros, vienen 200 miligramos, o sea que 1 mililitro, 40 miligramos. Esto, regla de 3 simple, ¿no? Como para recordar y que ustedes lo tengan bien en claro. Si yo hago la dilución de lo que es, por ejemplo, la dopamina, yo voy a tener 260 mililitros. ¿Por qué? Porque la ampolla tiene 5 mililitros, le pongo 2 ampollas, son 10 mililitros, entonces la solución total en la concentración va a ser en las 250 de solución fisiológica, le sumamos los 10 mililitros. Entonces, de ahí yo puedo hacer el cálculo de las gamas que tiene 1 mililitro de dopamina. 1 mililitro de dopamina en esta dilución de 250 de solución fisiológica, voy a tener que en 1 mililitro de solución fisiológica y dopa voy a tener 1,6 miligramos o 1600 gamas. Ahí les va a quedar la manera de hacer esta sencilla regla de 3 simple y nosotros hacer el cálculo de cuántas gamas hay en esta concentración como ejemplo de la dopamina. Los medicamentos que nosotros habitualmente calculamos en gamas, o lo que es lo mismo decir microgramos, kilogramo, minuto, es la noradrenalina, la dopamina, la dobutamina, nitroprusiato de sodio y nitroglicerina. Habitualmente estas son las drogas que por lo general nosotros manejamos en la guardia y en la urgencia. Puntualmente lo que vamos a hablar hoy es de noradrenalina, que es la que, digamos, es la droga que vamos a emplear en los shock sépticos en los casos de los pacientes COVID. Entonces, la fórmula para el cálculo del volumen de infusión es el volumen de infusión, mililitros hora, que es como viene la bomba de infusión que ustedes ven en el shock room. Nosotros hacemos el cálculo de la dosis
que es en microgramos kilo minuto, por el peso real del paciente por 60 minutos, que es en una hora, y la concentración de la dilución en microgramos por mililitro. Entonces, acá les detallo lo que es cada uno de los ítems de la fórmula: la infusión mililitros hora, que es la infusión que se administra al paciente en la bomba de infusión, la dosis del medicamento que deseamos administrar, el peso, recuerden siempre que es el peso real del paciente, la hora, que está en 60 minutos, y la concentración de la dilución, que es la cantidad de microgramos del medicamento por mililitros de solución, que se calcula dividiendo la concentración total del medicamento sobre el volumen diluyente. Por ejemplo, en la noradrenalina, lo que tenemos es que nosotros habitualmente diluimos 2 ampollas. Yo acá le puse 96 mililitros porque recordando de que nosotros a los pacientes con COVID tenemos que evitar hacer una sobrecarga. Entonces, está bueno que nosotros hagamos también una restricción, evitar hacer lo general que hacemos con otros pacientes de poner en 250 de solución fisiológica. Acá lo que vamos a tratar de hacer es hacer una restricción hídrica. Entonces, voy a diluir 2 ampollas de solución fisiológica, de noradrenalina, en 96 mililitros de solución fisiológica, para que yo así tenga 100 mililitros sumado las ampollitas de noradrenalina. Entonces voy a tener 8 miligramos o 8.000 microgramos en 100 mililitros, que corresponden a 80 microgramos por mililitro de noradrenalina. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que el doctor García solicita iniciar una infusión de noradrenalina a un paciente a una dosis de 0,1 microgramos kilo minuto, el peso real del paciente es de 80 kilos. La dilución de noradrenalina, que ya hicimos el ejemplo, son 2 ampollas en 100 de solución fisiológica. La dilución final es 80 microgramos por mililitro. El cálculo sería, dijimos que él quiere colocar una dosis de 0,1 microgramos kilo minuto por 80 por 60, y pongo abajo la dilución final, que es 80 microgramos por mililitro. Esto me va a dar a mí que el volumen de infusión que le voy a pasar al paciente para tener 0,1 gamas, me va a dar que yo tengo que hacer un volumen de infusión mililitros hora de 60 mililitros hora. Si yo quiero calcular la dosis en lugar llego a la guardia y me dicen que está pasando a tantos mililitros hora la bomba de infusión, y bueno, yo puedo hacer el cálculo de la dosis en base a ese dato, para poder yo saber qué dosis está pasando real de la noradrenalina en esa bomba de infusión continua. Entonces yo voy a tener el volumen de infusión, que me digan si está a 6 mililitros hora o a 10 mililitros hora o a 30 mililitros hora, como suele ocurrir en algunas cosas extremas, por la concentración de la dilución sobre el peso por los 60 minutos de la hora. Entonces, en este mismo paciente de 80 kilos, con una infusión de noradrenalina, al día siguiente nosotros llegamos a la guardia y el paciente, la bomba de infusión continua, en lugar de estar a 60 mililitros hora, nos encontramos que la bomba de infusión continua está a 18 mililitros hora. Entonces, la pregunta es, ¿qué dosis le estoy haciendo yo al paciente de noradrenalina? Entonces, acá el cálculo va a ser claramente la dilución, la infusión, 18 mililitros hora por 80 sobre 60 minutos, que es la hora, por la concentración de la dilución. Entonces, esto a mí me va a dar la idea de la dosis que está recibiendo este paciente, que va a ser 0,3 gamas o 0,3 microgramos
kilo-minuto. Bien. Con esta misma fórmula, tenemos una fórmula más rápida de hacer el cálculo del volumen de infusión, que es dividir, digamos, 60 minutos por la concentración de la dilución, que siempre va a ser la misma. Esta me va a dar a mí una constante. Entonces yo voy a simplificar esta ecuación. Entonces la ecuación va a ser siempre 60 minutos y la dilución siempre va a ser constante. Entonces yo directamente tengo una fórmula más simple de hacer el cálculo. Por ejemplo, para la noradrenalina me va a dar 0,75 como constante para hacer el cálculo del, tanto de la dosis como el del volumen de infusión para un paciente. Entonces, para la fórmula rápida, para el cálculo del volumen de infusión, vamos a tener, con los mismos ejemplos con los que tuvimos, volumen de infusión, si yo quiero pasarle 0,1 gamas o microgramos kilo minuto por 80, que es el peso real del paciente, por 0,75, que es la que resultó la constante. Entonces, yo así de una manera más simplificada puedo hacer el cálculo del volumen de infusión de este paciente. Y lo mismo va a resultar el cálculo de la dosis de infusión. Entonces, yo voy a usar la misma fórmula, voy a emplear la constante, entonces voy a tener cuánto le estoy pasando de volumen de infusión en mililitros hora, dividido el peso por la constante, y me va a dar la dosis que le estamos pasando a este paciente, que al día siguiente se aumentó el volumen, la bomba de infusión a 18 mililitros hora. Entonces acá les dejo, para que ya les quede como ejemplo y en forma definitiva para cada una de las drogas que nosotros solemos emplear en las urgencias, en la guardia, la presentación de cada una de las drogas. La dopamina, que hablamos, que viene en 200 miligramos en una ampolla de 5 mililitros, cómo hacer la dilución para no sobrecargar el paciente, y las constantes para hacer el cálculo más rápido en cada una de ellas. Y bueno, esto es, digamos, la corta clase, que espero no haberlos aburrido. Vamos a esto cancelar, ahí hice algo. Espero que les haya sido súper. Después les paso el PPT, ¿sí, Vicky? La idea era, para que les quede a mano las fórmulas y lo más práctico, que es la parte que nosotros, digamos, no estamos así, que a veces no tenemos muchas ganas de pensar ni de recordar fórmulas. Creo que era la parte más redituable de esta parte de sepsis, poder a ustedes darle. No sé si tienen más dudas, pero creo que fue rápido y espero que no haya sido muy aburrido. Estuvo muy linda, Pato.